todo yo quiero agradecer, me encanta en la tribuna gente joven y los felicito por estar, porque esto realmente es un signo de esperanza. ¿Por qué? Porque que ustedes como jóvenes estén aquí planteando dudas, preguntas, inquietudes, me parece realmente maravilloso, los felicito. Ante todo quiero felicitarlos. Están preocupados por el país y eso es muy bueno. La pregunta pendiente, a ver, con Maxi Romero, y después nos metemos, ya nos vamos metiendo en los temas sociales que usted quiere que le preguntemos al padre Axel. Sí, antes de meternos en las cuestiones que a lo mejor algunas crisis que suceden en la iglesia como cualquier institución, quisiera preguntarle, padre, si usted ve, porque usted es un padre que recorre los barrios, como dijimos, asistencialismo del Estado, si eso le preocupa y en qué grado lo ve actualmente. Sí, nos estamos acostumbrando demasiado a políticas de gobierno y no políticas de Estado. Es decir, que es salir al cruce de situaciones, pero en definitiva no son soluciones que permanecen en el tiempo. Creo que nos está haciendo mucha falta eso, porque si no se cae en el asistencialismo. Y un asistencialismo que a veces está, marcado por la urgencia. Hay que salir al encuentro de esa situación. Pero por otra parte también hay veces que hay connotaciones de manejo de la gente. Porque evidentemente cuando uno, la gente depende de un plan, la gente depende de esa asistencia inmediata, y evidentemente los tienen siempre atadas a las personas. ¿Usted lo nota eso ahora? Eso siempre ha estado, eso no se puede negar. Incluso hablando con la gente en los barrios, es muy común, padre, que vengan como vinieron en la época de las elecciones. Ahora ya no lo vemos más. Es decir, eso la gente... El año que viene vuelven. El año que viene vuelven, ¿no es cierto? O sea, esas cosas se ven. No son todos los políticos tampoco, pero se ve eso en los barrios. No hay ninguna duda. Entonces, yo lo que creo que tenemos, por eso decía la importancia de sentarnos a charlar, todos los actores sociales, para proponer políticas de Estado que perduren en el tiempo. Porque en definitiva, si no, estamos poniendo siempre parches a la situación. Y esto es algo que en la historia argentina se ha dado muchísimo. Y fijémonos, un tema muy importante que es la cultura del trabajo. Nos hemos desacostumbrado a trabajar porque hay 3 generaciones que no han tenido trabajo. O no le han favorecido las condiciones, o también le han propuesto cosas que en definitiva les conviene más quedarse en casa y no trabajar. Y eso es terrible, y es muy feo. Entonces, ese tipo de asistencia, que se entiende cuando tienen que salir al cruce de una emergencia, pero cuando se estabilizan en el tiempo, nos damos cuenta que son totalmente contraproducentes y no permiten lo que decíamos hoy el crecimiento. Puede haber un desarrollo, que el Estado cuente con muchísimo dinero, pero de pronto, en vez de ponerlo en fuentes de trabajo, lo pone en planes que hace que la gente no trabaje más. Y eso va en contra del crecimiento de la Argentina. Padre, hay hechos aislados, como lo decía Maxi recién, que se repiten de vez en cuando, que tienen que ver con hechos de pedofilia, con hechos de acoso jóvenes estudiantes del clero. Pasó aquí, en Santa Fe, con Monseñor Storni. El Papa está permanentemente tratando de purificar todo esto, primero las mentes, la educación también de aquellos que ingresan a la iglesia. ¿Cómo está? ¿Cómo se sienten ustedes cuando leen en el diario otro hecho de pedofilia en la iglesia? Hay una cosa que el Evangelio es muy claro, ¿no? No solamente es palabra de Dios, sino que muestra la realidad humana tal cual es. Y vemos que ya en el comienzo de la iglesia ha habido pecados muy graves, cuando Pedro lo negó a Jesús, por ejemplo. Y sin embargo Jesús después lo perdonó, le dio la posibilidad de la reconciliación. Vemos que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido situaciones, por ejemplo, de inmoralidades de tipo sexual, no son de ahora, han ocurrido en otros tiempos también. O sea, uno no puede dejar de tener los pies sobre la tierra. Una vez le preguntaron a alguien, che, vos sos pecador, y mirá, Jesús murió por mí en la cruz, así que imagínate de lo que soy capaz. Es decir, en la naturaleza humana está la posibilidad de ser una gran Madre Teresa de Calcuta o también un Judas. Evidentemente cuando un hermano o una hermana en la fe, ¿no? Puede ser un laico, una laica, un consagrado, duele muchísimo más. Cae en este tipo de situaciones. Lo primero es un gran dolor, porque es un gran dolor. Recordemos que Jesús vino a dar la vida para salvarnos del pecado y de la muerte, y cuando hay pecado en los corazones es Jesús el que más sufre. Y evidentemente uno sufre con Jesús también ese dolor. Porque la iglesia es una familia. ¿Qué pasa cuando en una familia el primo, la prima, el tío cae en un delito,
o cae en un tipo de inmoralidad, les duele a todo el mundo. Entonces, de todas maneras, eso no quiere decir que toda la familia esté contaminada con esa situación. No quiere decir que toda la familia sea responsable y culpable de eso. Y no es un lavarse las manos, sino el saber que cada uno es responsable de sus actos. Y lo que sí, dentro de la iglesia, lo que tenemos que ir haciendo es, en primer lugar, recordar aquella máxima de un santo. Las crisis mundiales son crisis de santos. Nos está faltando más santidad en la iglesia. Es decir, nuestra espiritualidad tiene que ser mucho más fuerte a través de los sacramentos, de la lectura y meditación de la palabra, de la oración, y también una fe más comprometida con nuestros hermanos y hermanas de todos los días. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después también, por supuesto, en los procesos de desarrollo de las vocaciones, en el caso concreto de los sacerdotes, en el seminario, y en esto el Papa ha sido muy, pero muy claro, en los seminarios se va a empezar a prestar muchísima más atención, porque evidentemente este tipo de conductas están ya en germen, y lo importante es detectarla en el momento adecuado, porque si no después las consecuencias son mucho más graves. Padre, hablábamos en programas pasados con el Padre Galeto sobre el inconveniente que ve la Iglesia en la proliferación de distintas expresiones religiosas, y como que la Iglesia pareciera en algún punto que ha perdido terreno frente a la fortaleza, digamos, súbita que tienen estas apariciones religiosas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué hace la Iglesia frente a eso? ¿Y qué recomendaciones le daría a la sociedad para no caer en equivocaciones, ¿no? Lo primero de todo, uno como miembro de la Iglesia, lo primero que tiene que hacer es saber que no tiene que ir en contra de, sino que lo importante es lo que decíamos hoy también en el caso sacerdotal. Si somos fieles al Evangelio, no tenemos que ir en contra de nadie, sino que justamente es, en primer lugar, salir a predicar la palabra como salió Jesús. Jesús no se quedó encerrado, salió a predicar. El contacto personal, la comunión con las personas y tener los pies sobre la tierra. El corazón en el cielo, los pies sobre la tierra. Es decir, comprometernos cada día más con el hermano que sufre. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después también pensar, y tenemos que, como decía el Papa Juan Pablo II, la ignorancia es un gran enemigo de la fe. Tenemos que, evidentemente, volver a una catequesis más fuerte, más profunda, y enseñar más a la gente, y eso en el caso de los pastores, ¿no? Tenemos esa misión de conducir y de enseñar. Y además que la gente abra los ojos, porque la gente se tiene que dar cuenta también que las sectas perniciosas que están dando vuelta en nuestro país y en otros lugares del mundo, lo único que hacen es buscar a las personas que están sufriendo situaciones psicológicas, afectivas o materiales muy difíciles y que en definitiva los engañan en ese estado de necesidad. Y además darse cuenta, si la persona, ese culto y demás, ¿qué es lo que está buscando? ¿Es un rédito personal? ¿Hay un ingreso económico importante y que de pronto hace que las arcas de ese culto sean cada día más grandes? ¿Cómo viven también sus ministros, sus pastores? Es decir, hay una contraprestación económica a cambio de una bendición. Es decir, todo ese tipo de cosas la gente tiene que aprender a verlo. Pero lo que es importante es recordar que la fe no es una camiseta que se saca y se pone, sino que la fe tiene sus momentos de dificultad y otros más fáciles, pero que en definitiva también perseverar junto a la cruz del Señor es lo que nos va a ayudar a ser libres y perseverar en la fe que hemos recibido en nuestro Padre, bautismo. vamos a ir a la tribuna, pero dígame si es hora de analizar el tema del celibato dentro de la Iglesia. Yo creo que el celibato no es un dogma de fe. Recordemos que no es una cuestión bíblica en el sentido que sea un dogma de fe. Es una disciplina eclesiástica. La Iglesia, el Papa lo podría sacar hoy o mañana. Yo lo que sí absolutamente estoy convencido que el celibato hace mucho bien a la vida consagrada y que es necesario para que un consagrado o una consagrada viva en plenitud su vida de consagración a Dios. Porque el fundamento del celibato está en Jesucristo, que no desechó el matrimonio, sino que decidió consagrarse en cuerpo y alma a Dios para poder entregarse a las cosas de Dios. Lo mismo para ustedes, que Dios los bendiga mucho, que sigan adelante con el programa, y también los jóvenes, que sigan siempre con mucha paz, con mucha fuerza, por construir una Argentina mejor.